mi primer contrato laboral fue con 16 años, aunque yo ya venía de una trayectoria laboral de unos 2 años y pico antes, porque yo, como en casa hacía falta el dinero, porque fuimos una familia venida a menos, pero con unas precariedades importantes. Ya llegó eso a derivar muchísimo, entonces hubieron unas precariedades muy, muy duras, de no tener nada, de tener que necesitar ayuda social, cuando en teoría se supone que mi padre viene de una buena familia, en teoría, y mi madre pues una familia muy normal y tal, pero bueno, derivó muchísimo Ujú. y, Hasta el y punto que nada. tuviste que Y yo me ponerte tuve que poner a manos a la obra, trabajar ¿no? y pues limpiaba y luego también trabajaba los fines de semana, ya con 16 años. Ya trabajaba incluso los fines de semana de camarera de extra en restaurantes. Mi primer restaurante que trabajé fue en un restaurante italiano, Manuel Candela, que ya no existe. Y también era una familia, pues eso, de autónomos trabajadores. Y yo fui y a la primera me contrataban. La verdad que yo también, pues yo creo que era un conjunto de muchas cosas, de actitud. También la buena presencia hace mucho, porque yo he de decirlo, que también siempre ha sido algo positivo. Si tienes buena imagen, pues oye, dices, ostras, yo me sacaba bien mi partido, yo pues en donde iba, yo intentaba pues, adaptarme a ese tipo de entrevistas y nada, y además, porque yo, por ejemplo, tú no sé si lo sabes, pero tú ahora se busca trabajo online, pues por Infojobs o por otro tipo de webs o de maneras de hacerlo, pero yo lo hacía poniendo anuncios en el Trajín y en el Baúl. Ostras, sí, claro, claro que No me sé si lo acuerdo. conoces. Sí, 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 por supuesto. Y eso, entonces yo ponía chica, responsable, con buena presencia, tal. Me ofrezco para trabajar de secretaria. Lo de secretaria me costó un poco conseguir eso, porque es verdad que yo no sabía ni escribir a máquina, aunque yo decía que sabía, porque es que yo te tengo que contar cómo se supone que yo aprendí a escribir a máquina. Cuenta, cuenta. Porque como yo quería ser secretaria y en mi casa no había nada, ni máquina de escribir ni nada, yo lo que hice al final, no había dinero porque no podía hacer el curso. A mí me gustaba ir mucho a la biblioteca. Tenía mi carnet de socia, me iba a la biblioteca, entonces pillé un día un libro de mecanografía. Entonces lo alquilabas, no sé si ahora se llevará, yo creo que sí, que tú alquilas un libro y te lo llevas y lo devuelves a los días. Entonces yo me alquilé un libro y me fui a una copistería y me fotocopié lo que era la parte de la máquina, donde estaban las letras y digamos, cómo empezar a escribir. Entonces yo empecé por mi nombre, poniendo frases, pero con un folio, Alucina. con un folio. Aprende. Entonces con el folio yo empecé por lo menos a saber dónde estaba. Porque es que si no, Sí, sí, el posicionamiento de yo los cómo voy a dedos y ir poner. y digo que yo decía que sí que sabía, pero luego al final yo nunca había físicamente tocando una máquina de escribir. Sí que es verdad que en casa de mis abuelos habían muchas antigüedades y muchas máquinas de escribir antiguas, porque es verdad que yo me he criado con cosas dentro de la casa de mis abuelos, pero yo nunca había escrito a máquina. Y entonces cuando me contrataron en mi primer trabajo de secretaria, que fueron pues una oportunidad de oro con dos chicas, era una empresa de rehabilitación de edificios, que era rehabilitación integral de Valencia Antigua. Era el plan Riva era un plan que se hizo para rehabilitar el barrio antiguo del casco histórico de Valencia. Y nada, ellas eran chicas, ¿eh? Era algo curioso porque no era la típica empresa de construcción de hombres y ella tenía ahí toda su colla de trabajadores que todos eran hombres y ella las jefas y yo, que ya era la tercera en Todo en cuestión discordia, ¿no? Y bueno. y tal. Entonces, cuando me dan a escribir la primera carta, yo hacía presupuestos y todo eso. Y era una máquina de estas eléctricas, de estas que tú ponías el texto y se hacía todo del tirón, no la típica máquina de escribir que era de tecla a tecla como antiguamente. Y nada, y yo salí del paso de ahí y yo digo, es que claro, yo nunca he escrito en este tipo de máquina y tal, pero yo es verdad que yo pillé la máquina y al poco yo ya la llevaba de calle. Porque era muy aplicada y aprendía muy rápido. Y luego aparte yo, pues eso, enseguida me gustaba mucho estudiar y leer y aprendía muy rápido. Y tenía esa capacidad. Y un día mi jefa al tiempo me dice, oye, ¿tú no sabías escribir a máquina? Y yo digo, no. Lo reconozco. Pero a que di el pego, ¿no? Ganas le echaste. No, pero bueno, es que yo creo que era la actitud. Yo creo que era la actitud. Hoy en día muchas veces se fija mucho en la experiencia, en los conocimientos, pero hay a veces, o el talento, pero hay a veces que también yo incluiría la actitud y el carisma.
Porque tú, para poder salir airosa de esa situación, muchas veces era la manera de saber llevar la actitud que ponía y todo. Y luego a lo mejor cierta parte que vendría de mí, pues por mis ganas de aprender o no sé si carisma, es que no sé cómo llamarlo. Sí, parte de tu rasgo de Instinto personalidad. de supervivencia. También. Entonces, cuando no tienes otra, yo siempre he dicho que cuando no tienes nada que perder, todo son oportunidades. ¿Por qué? Porque ya no tienes nada que perder. Entonces, cualquier cosa, por eso de lo de irme a la feria, era como, ostras, es que ya no tenía nada. Porque yo también me fui en un momento muy complicado. Digamos que tenía que irme de Valencia y porque tenía miedo por ciertas cuestiones. Y al final me vino eso. Yo, de hecho, mi jefe de la feria, Alfredo, me dijo, es que yo te llamé porque yo veía tu anuncio, dice, esta chica hay que conocerla. Y el tío se vino de Alicante, un 27, además me acuerdo perfectamente, era un 27 de marzo y creo que ese día era Jueves Santo. Pues a la semana siguiente yo ya estaba viviendo en una caravana. A mí vino, me dijo todo cómo era, me cayó fenomenal. Esa tercera, la intuición que me decía que era una buena gente, que era una buena persona, y porque podía haberme venido otro tipo de gente. Totalmente. Es que a mí había que verme cuando me fui a la feria. O sea, es que era decir, ostras, a mí me decía gente amigas, es que nosotros nos quedamos con tu imagen cuando te fuiste con la maleta y no sabíamos si ibas a volver. Y yo dije, bueno, yo me fui con toda la ilusión y yo estaba muy segura. Otra cosa es que luego me encontré en un mundo muy complejo, pero yo me fui con toda la ilusión y yo siempre supe que me iba a ir bien. Pero bueno, lloré muchísimo, la verdad. Pero también aprendiste muchísimo. Uy, sí, y eso también es una base para poder luego, fue una base para luego poder tomar la actitud que tuve en la vida y que a lo mejor mi jefe en publicidad, cuando me contrataron en publicidad, que yo dije eso en la entrevista, a pesar de todo y de no tener estudios, porque yo no tenía estudios, entonces me contrataron a mí. Pues a los 8 años yo fui la que le sustituyó a él como jefa. Fíjate, yo empecé por abajo siendo su secretaria o asistente de todo lo que eran los departamentos de la empresa. Y a los 8 años, en 2008, yo fui la que le sustituyó a mi jefe que confió en mí y me contrató. Yo fui la delegada de esa empresa. Bueno, ya tenía otro nombre, ya había evolucionado, pero él pensó en mí para sustituirle, pudiendo haber tenido a gente mucho más preparada y con puestos que habían tenido mucha más relevancia que el mío. Lo que pasa es que yo, como empecé desde abajo y pasé por todos los departamentos, eso también ha hecho que hoy yo me las sepa todas en publicidad exterior. Es que he estado organizando la fijación de los autobuses, porque antes había que asignar los autobuses de la MT, por ejemplo, y se hacía la foto y la foto luego había que revelarla. Se revelaba con carretes, o me iba con los carretes, hacía la distribución. Es que muchas cosas de estas no se han vivido. Hacer la organización, luego, por ejemplo, enviar las cartas, luego temas comerciales, incidencias, cómo se solucionaba una incidencia. Claro, todo eso lo he ido aprendiendo desde abajo y en todos los departamentos. Entonces, cuando yo fui ya la jefa, cuando tuve gente por debajo mía, yo ya tenía un equipo, yo sabía pues lo que hacía Laura, que era la que llevaba planificación, lo que hacía Cristina, que era la que llevaba administración, porque yo todo eso lo había visto. Entonces yo para mí fue muy fácil poder mandar, ¿no? Cuando teníamos que hacer algo y ponerme en lugar de ellas, porque era lo que yo lo hacía. De hecho, se dice, ¿no?, que los grandes gestores, líderes, son quienes han venido y se han curtido desde abajo, los que han pasado por todos esos procesos, porque además también entienden cómo funcionan. Claro. Todos esos departamentos. Y Sí. Tú pasaste. Yo pasé por todos. Por todos. Y la verdad que fue para mí muy gratificante poder haber pasado por ahí, porque es lo que ha hecho que hoy, aparte de mi experiencia personal de vida, también ha sido mi experiencia profesional dentro de un sector en el que he pasado por todos los departamentos. Entonces eso ha hecho que hoy sea lo que soy. Aparte de que me gusta mucho, también hay varias cuestiones. Tú puedes hacer cosas, pero si no te gusta lo que haces, es complicado también.